Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, voy a intervenir, señor presidente y senadores, a manera de constancia, en relación con lo que sucedió aquí en la plenaria el miércoles de la semana pasada, en lo que tuvo que ver con el ascenso de generales del ejército y de la policía, pues oficiales que ascienden a generales del ejército y de la policía. Como ustedes recordarán, senadores, el Polo se quedó solo con su punto de vista. Coincidieron los partidos de la Unidad Nacional y coincidió el Centro Democrático en cómo proceder ese día. Y ante esa situación en la que a nosotros no nos fue posible escoger qué votábamos sí, qué votábamos no, porque el mecanismo que se estableció era que teníamos que votar todo sí o todo no, cosa que iba contra nuestra conciencia, porque nosotros queríamos poder escoger en unos casos de una manera y en unos casos de otra. Pues quedó una confusión y además tuvimos que retirarnos de la sesión como una expresión de nuestro desacuerdo, porque consideramos que se nos había sido violado el derecho elemental que tiene que tener un senador, que tiene que ver con poder votar unas cosas sí y otras cosas no, de acuerdo con su leal saber entender, y particularmente ese derecho pues le debe ser respetado al Polo. Pero además a mí me da la idea de que quedó un sabor de confusión en el país y una interpretación que no corresponde con la realidad en el sentido de por qué votamos de esa manera. Entonces, a manera de constancia quiero señalar unas cuantas precisiones y llamar al Senado de la República para que en otra ocasión las cosas se hagan como nosotros pensamos que debe ser en su trámite, así haya desacuerdos, porque el problema en el Congreso no es que tengamos que estar todos de acuerdo o que no haya desacuerdos, sino cómo se tramitan los puntos de vista diferentes. La primera cosa que quiero precisar es que el Polo Democrático Alternativo pues considera que en Colombia deben existir fuerzas armadas, de ejército y de policía, y con toda la institucionalidad que allí se deriva. Ahora también consideramos que esas fuerzas deben actuar perfectamente apegadas, cada uno de sus efectivos y en su conjunto deben actuar absolutamente apegadas a la Constitución y a la ley y a los códigos de derechos humanos y a las normas internacionales. Luego, digamos que ahí espero yo no haya desacuerdo con nadie, porque este es un tema, digamos, de general aceptación en las sociedades. Ahora, en relación con el proceso de ascenso a generales, ese es un proceso que está arreglado en la Constitución, y yo diría que tiene 2 o hasta 3 partes. Una primera parte, las propias instituciones de ejército o policía, mediante los exámenes que consideren del caso, deciden quiénes deben ser los oficiales que asciendan al grado superior de general. Uno podría decir, aun cuando no es exacto, que existe otra evaluación, que es la que puede considerarse de tipo judicial. No existe estrictamente en el proceso, pero se podría decir, porque puede ocurrir que haya, digamos, advertencias o decisiones judiciales que puedan o pudieran interrumpir ese proceso. Procesos judiciales que por supuesto deben estar cobijados bajo la presunción de inocencia y el debido proceso, cosa que el Polo Democrático Alternativo no discute. Pero hay un tercer paso, que es el que tiene que ver, o un segundo paso, que es el que tiene que ver con la llegada de esos procesos aquí al Senado de la República, que es una decisión que yo consideraría de tipo político, que tiene que ver con que un oficial puede haber salvado, digamos, las etapas previas de la evaluación, pero que llega aquí al Senado y los senadores tenemos el derecho, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, analizar caso por caso y tomar la decisión que nos parezca conveniente. Este es un derecho constitucional y legal cuya aplicación no debiera perturbar a nadie, porque si precisamente existe en la Constitución es pues para que las cosas se tramiten de esta manera. En el caso que nos ocupa de hace una semana, entonces nosotros consideramos que había un número de 6 oficiales a quienes se les debería aplazar ese ascenso en razón de unos argumentos que explicó en ese momento el senador Cepeda, quien hizo de vocero de la bancada, y consideramos que había otros ascensos que nosotros no teníamos inconveniente en respaldar. En el primer caso tuvimos el cuidado de decir que lo que pedíamos era que se aplazara la decisión, y en el segundo dijimos que estábamos dispuestos a votarlo
positivamente. Esto tiene además, senadores y senadoras, unos antecedentes que yo creo que nadie puede discutir. No son pocos los casos en que miembros del gobierno nacional o de las alcaldías, de las gobernaciones, congresistas, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas actúan como no debía ser, actúan o contrario a la ley o contrario a ciertos criterios políticos que cada uno, repito, valora como a bien tenga. Aquí tenemos en este Senado un caso en el cual a mí me tocó actuar y que terminó causando un escándalo nacional hace varios años. Aquí se votó el ascenso del general Mauricio Santoyo, con mi voto y el del Polo en contra, porque consideramos que en las circunstancias en ese momento coronel Santoyo no era conveniente dar ese ascenso. Se nos dijo que la presunción de inocencia, que los jueces lo habían absuelto, etcétera, etcétera, y miren lo que terminó pasando. Y lo que terminó pasando, no lo voy a repetir, es una cosa que por supuesto le hizo daño al gobierno nacional, le hizo daño a los propios sistemas de ascenso de las Fuerzas Armadas y le hizo daño al Senado de la República, que de una u otra manera terminó, digamos, manchado por ese procedimiento que sin duda fue equivocado. Yo creo que la propia confesión del general Santoyo y lo que ha ocurrido es la prueba de que teníamos la razón quien en ese momento advertimos que ese ascenso no debería hacerse. Pero bueno, yo no pretendo aquí convencer a nadie, ni al Centro Democrático, ni a la Unidad Nacional, de si nosotros tenemos la razón o la tenían ustedes. El reclamo que estoy haciendo no es ese, porque por supuesto que en política hay valoraciones diferentes, y más si son valoraciones políticas. Nosotros pensamos que teníamos la razón, pero bueno, podía ser de otra manera. Pero lo que sí me perturba en especial es que no se hubiera permitido una votación en la cual el Polo hubiera podido votar de acuerdo con su leal saber y entender. ¿Nosotros qué pedimos? Separemos el grupo de oficiales que estamos glosando del grupo de oficiales que no estamos glosando, votémoslo por aparte. Nosotros a algo votaremos sí, a algo votaremos no, y ustedes todo votarán sí. Y era así de simple. Era así de simple. Además, eso es lo que es legal y normal en un asunto de estos. ¿Cómo es posible que se pretenda que solo se puede votar sí o no? 36 casos, que en cada un caso es una situación diferente. Bueno, así se procedió. Yo estoy dejando una constancia de que así no se debe hacer, que no se debe hacer así en el futuro, ni en este caso ni en cualquier caso. Los senadores tenemos que tener la posibilidad de votar de manera diferenciada, como se votan aquí otros proyectos de ley. Repito, así se tengan valoraciones diferentes, pero a nuestro juicio es inaceptable que a nosotros se nos obligue a aparecer ante la opinión pública como que todo no, cuando no podíamos votar que todo sí, ¿cierto? Y se nos impida en la práctica ejercer el derecho a decidir en un caso de una importancia como esta. Muchas gracias, señor presidente.